Muy buenas noches, querida licenciada. A continuación, los instrumentos principales de los derechos humanos. Entre los principales 10 tratados internacionales sobre derechos humanos, podemos decir que cada uno de estos han establecido un comité de expertos encargados de supervisar la aplicación del tratado por los estados. Algunos de los tratados se complementan con protocolos facultativos que abordan cuestiones específicas, mientras que el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura establece un comité de expertos. Principalmente vamos a hablar de los principales instrumentos de los derechos humanos, que son la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Analizando el artículo 1 de la presente Convención de Discriminación Racial, podemos denotar que toda distinción, exclusión, restricción, preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en las condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural o en cualquier esfera de la vida pública. Esta convención no se aplicará a las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que haga un Estado parte de la presente convención entre ciudadanos y no ciudadanos. Ninguna de las cláusulas de la presente convención podrá interpretarse en un sentido que afecte en modo alguno las disposiciones legales de los estados partes sobre nacionalidad, ciudadanía o naturalización siempre que tales disposiciones no establezcan discriminación contra ninguna nacionalidad en particular. Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos de ciertas personas que requieran la protección necesaria se las dará, cuidando siempre todos sus derechos como personas. También hablaremos de otro instrumento muy importante, que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Analizando el artículo 1, podemos decir que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo su desarrollo económico, social y cultural. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y de sus recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en principios del beneficio recíproco, así como el derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Los estados partes en el presente pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Otro instrumento muy importante sobre los derechos humanos es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Podemos decir de este artículo que a los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento o su ejercicio por la mujer. Independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera, más que todo denota que el cuidado de los derechos de la mujer ya debe consagrar, adoptar medidas adecuadas para el cuidado de los derechos, ejercer la protección jurídica sobre los derechos de las mujeres, abstenerse a incurrir en todo acto, práctica de discriminación contra la mujer, tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. Todos los estados partes tomarán en todas las esferas, en particular en esferas políticas, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar
el pleno desarrollo y adelanto de la mujer con el objeto de garantizar el objeto de goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales, igualdad de condiciones con el hombre. Es decir, los estados internacionales precautelarán siempre los derechos de las mujeres por sobre todos los delitos que puedan tener. También vamos a analizar el instrumento de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Podemos decir que en el artículo 1 podemos observar que los efectos de la presente convención se entenderá por el término tortura a todo acto por el cual se inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, a castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o ocasionar daño a esa persona. Este artículo entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance. Todo Estado o parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como es el estado de guerra o amenaza. No podrá invocarse un orden o un funcionamiento superior de una autoridad pública como justificación de la tortura. Es decir, todos los estados precautelarán el hecho de que no exista torturas bajo ninguna circunstancia. Cada estado estará al cuidado de este derecho que es muy fundamental para las personas. Otro instrumento muy principal y fundamental es la Convención sobre los Derechos del Niño, en el cual podemos destacar que para los efectos de la presente convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Todos los estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño, sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de cada raza, color, sexo, idioma, religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento, cualquier otra condición del niño y sus padres o sus representantes legales. Los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de su condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres o tutores o también de sus familiares. Entonces, esta convención de los derechos del niño protegen a los niños en medida internacional. Otro instrumento fundamental también es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el cual podemos destacar en sus artículos que el propósito de la presente convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad. Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas. Otro instrumento de derechos humanos internacionales podemos decir que es el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanas o degradantes, entre los cuales podemos destacar en su artículo 1 que el objetivo del presente protocolo es establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentran personas privadas de su libertad con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se establece un subcomité para la prevención de la tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanas o degradantes. El Comité contra la Tortura, que desempeña las funciones previstas en el presente protocolo. Cada Estado parte establecerá, designará o mantendrá a nivel nacional uno o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en adelante denominada el Mecanismo Nacional de Prevención. Podemos observar, podemos también darnos cuenta de que estos tratados y estas convenciones son muy aplicables generalmente en las cárceles de nuestro país, porque se ha podido observar en muchas ocasiones denuncias que existen tratos inhumanos degradantes a estos privados de libertad, por el cual también se va luchando. Y bueno, cada país está a cargo de precautelar siempre los derechos de las personas. Es todo en cuanto sería el trabajo. Muchísimas gracias. Un instrumento fundamental sobre los derechos humanos también es la igualdad. Podemos decir que el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Todos los derechos son para todas las personas. Las personas adultas mayores tienen derechos humanos que deben ser respetados. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, con la Ley Integral para la Persona Adulta, nos dice también que no debemos privar a las personas de sus derechos humanos. Es poner en tela de juicio su propia humanidad, no el trabajo infantil. Por último, la educación es un derecho primordial de todas las personas, especialmente de los niños y de todos los seres humanos. Muchísimas gracias.